Preparado esta jornada, este congreso, el que me hayan invitado para poder estar con vosotros. La verdad es que mi perspectiva como integrante de un servicio público tan complicado como es la justicia siempre ha sido de un gran paralelismo entre el papel de los servicios sanitarios, del personal sanitario y el papel del personal de la Administración de Justicia. Creo que ambos compartimos primero un trabajo de una gran responsabilidad. Se nos encomiendan valores que, si viviéramos en sociedades diferentes a la que tenemos, se podrían calificar de sagrados, como es por una parte la justicia y por otra parte la salud, el bienestar de las personas, el encontrarse cómodos viviendo, y por lo tanto participamos de un cometido, como digo, de esas misiones cuasi sagradas que se nos encomiendan a los seres humanos. Además de ese cometido de gran responsabilidad, porque los valores humanos que se encomiendan que gestionemos son tremendamente importantes, esenciales para los seres humanos, creo que compartimos también el que tanto a hospitales como a juzgados lo que llegan son personas cargadas de un gran dolor. Tanto en un sitio como en otro la gente llega con dolor, llega con pasiones, con emociones, con tensiones, y no siempre ni hospitales ni juzgados sabemos dar la respuesta necesaria a esto que viene la gente esperando que allí podamos solucionar sus problemas. Y la verdad es que nosotros muchas veces únicamente podemos hacer una actuación profesional, que es lo que debemos hacer como profesionales, pero que realmente no somos capaces de solucionar el problema que late debajo de eso que a nosotros se nos presenta. Y la verdad es que nuestra actuación profesional muchas veces tiene límites que impiden que realmente demos la solución, demos la respuesta que esperan de nosotros. Yo creo que como profesionales, tanto los médicos, los enfermeros, las enfermeras, todo el personal sanitario en general, y lo mismo digo de jueces y todo el personal juezas de la Administración de Justicia, secretarios judiciales arbitrados, funcionarios, etcétera, nos preocupa el no ser capaces de dar una respuesta de mayor calidad y de mayor calidez que la que estamos dando. Hay un sociólogo que a mí me gusta especialmente, que es Zygmunt Bauman, que ha estudiado mucho las sociedades actuales y es el creador de un concepto nuevo que se llama la sociedad líquida. Zygmunt Bauman nos explica cómo, a diferencia de sociedades anteriores, las sociedades existentes hasta el propio siglo XIX, hasta finales del siglo XIX, eran sociedades sólidas, eran sociedades asentadas en unos principios, en unos lugares, en unas culturas, en unos valores, y se representa visualmente de una forma muy sencilla, y es esa familia que nacía, crecía y moría en el mismo sitio y prácticamente no se salía de allí. Como a mí me gusta decir, básicamente se casaban con los del pueblo de al lado, como mucho, el que era muy osado, pero poco más intercambio había de relaciones personales y por lo tanto de relaciones culturales, etcétera, etcétera. La sociedad actual es una sociedad que él denomina sociedad líquida, y esta sociedad líquida lo que indica es que, como cualquier elemento líquido, cualquier fluido, está en permanente cambio. Ese permanente cambio hace que permanentemente se controviertan valores, principios, tendencias, tradiciones, costumbres, y de ahí, por ejemplo, se plasma muy claramente en toda la crisis generacional. En esto se traduce en esa violencia entre menores con sus mayores, entre miembros de la familia, entre hermanos adolescentes, más jóvenes. Hay una crisis que ha llevado, por ejemplo, a que lo que siempre ha sido un mecanismo de control para las relaciones sociales, cual era la familia, ahora es generalmente un mecanismo un lugar de conflictos, porque el mecanismo de control que habitualmente suministraba la familia ha fracasado. De hecho, por esta razón, si vemos, cada vez la legislación se ocupa más de esas relaciones familiares, pero curiosamente el legislador parece que tiene poca imaginación a la hora de enfrentar estas relaciones familiares, y lo que hace, por la mayoría de los casos, es no solamente judicializar las relaciones familiares, sino someterlo única y exclusivamente a la rama del derecho que debería de ser la última ratio, el último lugar, la última frontera a la que acudir, que es el derecho penal. Y sin embargo, esa última razón, ese último recurso se ha antepuesto, y frente a una agresión entre dos hermanos, una agresión de un hijo a su padre, una agresión de un padre a su hijo, en lugar de haber una respuesta social, una respuesta asistencial, una respuesta educativa, la primera respuesta que se da es acudir a los juzgados y tribunales. Yo creo que muy poquito hay que imaginar, muy poquito hay que ser capaz de pensar para darnos cuenta que si se acude en primer lugar a los juzgados y tribunales, nada se va a resolver, y en general el conflicto va a escalar.
Porque en el juzgado, en la mecánica, en la dialéctica propia que se desarrolla en los juzgados y tribunales, hay un presupuesto, y es el presupuesto del ganar-perder. Cuando acudimos al juzgado no se busca justicia, como habitualmente se dice, sino que buscamos ganar y buscamos que el otro pierda frente a nosotros. Si esto lo trasladamos y lo superponemos al ámbito del que hablo, el ámbito familiar, fijaos ese ganar-perder en lo que vendría a ser buscar la solución a un episodio violento en la familia, tamizado o pasado por el filtro de ganar-perder, pues lo único que hace ese conflicto familiar es no solo no resolverse, sino ir escalando en la violencia. Por lo tanto, en todas las relaciones que tienen un elemento de permanencia, de convivencia, deberíamos intentar resolver los conflictos de otra manera. Deberíamos acudir a medios que nos permitan que el conflicto no escale. Y con esto llegamos aquí. Esas relaciones médico-paciente que también tienen una larga duración en el tiempo con carácter general. Imaginemos sobre todo médicos de familia, médicos que están imponiendo un tratamiento de larga duración a paciente, oncólogos, pediatras, etcétera, etcétera, etcétera. Son relaciones largas y, curiosamente, yo todavía era juez de lo penal, ahora yo no ejerzo como juez, estoy en el Consejo General del Poder Judicial como letrada, por así decir, como asesora jurídica, pero yo todavía he estado en un juzgado de lo penal, donde he estado 11 años de mi vida, y me acuerdo ese gran logro para el personal sanitario, que fue que se les considerara como funcionarios públicos, lo cual permitía que ante una agresión de un paciente fuera un delito de atentado y tuviera una pena mucho más grande que lo que entonces era una simple falta de lesiones. Yo me acuerdo que yo soy un poco lenta para reaccionar ante las cosas y para, digamos, formarme una opinión ante los nuevos fenómenos, y yo recuerdo que en aquel momento a mí me chocó que los médicos vivieran esto como un triunfo, porque yo decía, claro, también cuando hagan alguna cosa que no deben, será un delito de prevaricación porque también son funcionarios públicos, y a lo mejor de esa otra parte no se tomaba tanta conciencia. Entonces, es ese punto de vista que siempre buscamos la parte que nos favorece. A mí lo que me entristeció de todo esto, una vez que ya senté y pensé, fue que no fuéramos capaces de buscar otras respuestas distintas del derecho penal para una agresión de médico-paciente, de paciente a médico. Y pongo un ejemplo. Cuando yo estaba precisamente en el juzgado, el médico de Cruz Roja, que llevaba el tratamiento de enfermos drogodependientes, le agredió a un paciente. En el juzgado donde yo estaba teníamos un proyecto de mediación penal, y con esto voy anticipando ya lo que es la mediación. Teníamos un proyecto de mediación penal y yo vi esta agresión del enfermo drogodependiente hacia el médico y me pareció adecuado derivarlo a mediación. La agresión tampoco tenía mayor importancia, le había dado un golpe, un buen trompazo, para entendernos todos, y lo derivé a mediación. Y entonces el médico, según me contó la mediadora, le dijo, ¿por qué no se resuelve esto siempre así? Y el razonamiento de él fue, esto me permite seguir tratando a este paciente. Si hubiéramos ido al juzgado, yo hubiera tenido que dejar de asistirle porque claramente había un conflicto entre nosotros dos. Dice, él hubiera perdido el que yo fuera su médico y yo le hubiera perdido a él como paciente, que también a mí, bueno, como médico que soy, me gusta la curación y me gusta el poder ayudar a este paciente. Entonces, pongo sobre la mesa esta reflexión para indicar que si es adecuado, necesario, resolver siempre de una forma pacífica el conflicto, sobre todo en estos ámbitos donde hay esa relación continuada en el tiempo, es fundamental el poder mantener la relación, es fundamental que los conflictos no escalen, que no se vayan incrementando. Hablamos, por lo tanto, de una disciplina, la mediación, que es un instrumento para la gestión de conflictos, que es una manera de abordar los conflictos diferente a la forma en que habitualmente se vienen abordando. La mediación nace como idea, la gestión de conflictos nace como idea, pues fundamentalmente tras los horrores que se habían producido con las dos guerras mundiales. La sociedad se da cuenta de que no podemos permitirnos el que siga existiendo este recurso tan fácil a la respuesta violenta, porque una guerra no es más que una respuesta violenta ante un conflicto, que no podemos, digamos, tener esa ligereza, esa falta de control ante una decisión de iniciar una guerra que lo único que va a producir son tragedias, y que todos sabemos que las tragedias mayores siempre recaen sobre el pueblo llano, que son los que son llamados a filas, los que están en primera línea de batalla, no los grandes jefes de militares que están ahí bien pertrechados, ahora casi dando esos botones para aquí va la bomba, allá va la bomba. Por lo tanto, es la sociedad
media, la sociedad de clase más baja, la que directamente sufre la pérdida de seres queridos, el haber estado en la guerra, el haber contemplado esos horrores y conseguir sobrevivir a ella, y esas familias preocupadas por el hijo, el padre, etc. Esos horrores de la guerra hacen a la sociedad decidir que los conflictos debemos intentar resolverlos de manera pacífica, y no solamente pacífica, sino que debemos ser protagonistas de la toma de las decisiones para resolver esos conflictos. Y la idea que va poco a poco cuajando, como digo, a partir de los horrores de la guerra, es tenemos que buscar otro sistema, poco a poco va cuajando en la búsqueda de otros sistemas, y hay algo que de alguna manera dirige todo este pensamiento, una línea argumental, y es que las personas somos capaces de resolver por nosotros mismos nuestros conflictos, y no solo eso, sino que somos los que mejor respuesta vamos a dar a esos conflictos. Llevados de esta idea, que es la que debe calar en la población, y que además yo creo que cualquier país democrático debe de hacer suya esta idea como primera bandera, es decir, si queremos una participación ciudadana real, eso debe pasar por la asunción de la responsabilidad de nuestra toma de decisiones. Claro, pero me diréis, pero si hay un conflicto, si las partes de alguna manera están enquistadas en ese conflicto, ¿cómo van a poder resolverlo? Así llegamos a la figura del mediador. ¿Qué es un mediador? Pues un mediador es simplemente una persona que se ha formado en mediación. Y formarse en mediación es formarse en técnicas de gestión de conflictos. Con lo cual ese mediador, situado entre las partes en conflicto, 2, 3, las que sean, va a ser capaz de hacer que la comunicación entorpecida por el enquistamiento del conflicto se restablezca, que las partes puedan volver a hablar, que el diálogo pueda volver a fluir. Y hay un viejo dicho castellano, que es el hablando se entiende la gente, que a fuerza de ser repetido parece que va perdiendo sentido, pero que es absolutamente cierto. Cuando escuchaba al ponente anterior hablar del humor, es cierto que muchas veces cuando alguien se enfada con nosotros, si hacemos un chiste y conseguimos, por así decir, desarmar este malentendido que se ha podido ocasionar, es cierto que conseguimos que el diálogo vuelva a fluir simplemente con haber conseguido que la otra persona se dé cuenta de lo ridículo que es el enfado que tenemos en ese momento por los dos, etcétera, etcétera. Entonces, un mediador es precisamente una persona formada en técnicas de resolución, de gestión de conflictos. Y os voy a poner un ejemplo. Es un pequeño cuento que os voy a trasladar para que vayáis poco a poco entendiendo lo que es la mediación y cómo funciona un mediador. Había una vez un gran sultán allá en el Oriente y tuvo un sueño, y el sueño era que ve toda su familia en un mar de sangre intentando salir a la superficie, y entonces llama a su visir y le dice: a ver, tráeme al mejor intérprete de sueños. Entonces traen al mejor intérprete de sueños, se lo cuenta, y el intérprete de sueños le dice: oh, mi sultán, pues lamento mucho decirle que el sueño significa ni más ni menos que vais a ver morir a todos los miembros de vuestra familia. Y él dice: ¿pero cómo? ¿Qué estás diciendo? ¿Que voy a ver morir a todos los miembros de mi familia? De eso nada, que le corten la cabeza, porque vaya un intérprete de sueños, ¿qué cosas me dice? Eso es imposible, que tal, no sé qué. Y entonces dice: que me traigan a otro intérprete de sueños, el siguiente que sea mejor intérprete de sueños, para ver si me da una respuesta diferente. Entonces, el segundo intérprete de sueños, que además de ser un gran intérprete de sueños, era una persona avispada, que también es importante, pues le dice: ¿qué significa este sueño? Se lo cuenta, ve a todos nadando en un mar de sangre, y dice: ah, mi sultán, pues esto es una gran noticia, significa que vosotros vais a, que vais a vivir más que todos los demás miembros de vuestra familia. Dice: ¿ah, ves? Ah, fenomenal, qué interpretación tan estupenda. Los dos habían dicho lo mismo, simplemente la forma del mensaje era diferente. Esa forma del mensaje es lo que va a trabajar el mediador. Va a conseguir, con lo que se denominan técnicas de reformulación, etcétera, que el mensaje cambia. ¿Qué más cosas sabe hacer un mediador? Pues yo ahora en el café estábamos hablando de quejas que dan los pacientes porque a veces entienden que el médico se ha reído de él. Bueno, pues yo creo que es bueno que como médicos sepamos, como personas que tenemos un servicio público y que vivimos de cara al público, sepamos que solamente el 6 o el 7% de la comunicación es verbal. Solamente el 6 o el 7% de lo que yo estoy aquí comunicando se comunica con el lenguaje verbal. El resto es el no verbal. ¿Y qué es el lenguaje no verbal?
pues un 30 y tantos % es lo que acompaña a la comunicación verbal, el tono de voz, los gestos que se hacen, etc. Y la otra parte es el cómo nos movemos, el lenguaje corporal. Entonces, es verdad que a lo mejor yo le digo a alguien, ¡ay, qué bien me caes! Claro, este alguien dirá, me lo está diciendo de chufla, ¿cómo que le caigo bien? Se hace un gesto de que le produzco básicamente repugnancia. Entonces, démonos cuenta que por mucho que digas, ¡ay, qué bien me caes!, si pones una cara de, tía, no te aguanto, pues evidentemente no estamos transmitiendo un mensaje de, me caes muy bien. Entonces, es importante, todos los que vivimos de cara al público, que controlemos esto. En las sesiones de mediación, un mediador cuida mucho su lenguaje corporal, cuida mucho lo que está transmitiendo con el lenguaje corporal, porque, insisto, únicamente el 7% es mensaje verbal. Entonces hay que cuidar mucho el tono de voz, hay que saber cuándo hablar despacio, cuándo estar tranquilo, cuándo intentar serenar con nuestro propio tono de voz las cosas. En la programación neurolingüística, una de las cosas que más se trabaja es cómo influimos con nuestra manera de comportarnos en el otro, si incluso imitamos de vez en cuando sus posturas para que él a su vez sea consciente de la postura que tiene y cambie. Todo esto. Bueno, pues todo esto, gestión de conflictos del mediador, se nutre de una serie de técnicas que fundamentalmente son técnicas de comunicación. Porque ¿qué es lo que late en todo conflicto? Pues básicamente un problema de comunicación. Por tanto, ¿cuál es la solución de un conflicto? Restablecer las vías de comunicación. Si como médicos somos capaces y como personal sanitario de transmitir adecuadamente el mensaje, estaremos haciendo un gran trabajo. ¿Qué sucede? ¿Por qué se producen los conflictos en el ámbito sanitario? Pues, entre otras cosas, y todos sabemos, porque los intereses de los pacientes y los intereses del personal sanitario no siempre coinciden. Entonces, debemos ser capaces de transmitir adecuadamente por qué no coinciden sus intereses con lo que nosotros podemos darlos. Y no pasa nada si no podemos, pero tenemos que aprender a transmitir ese mensaje. Decía que la mediación surge como consecuencia del horror de las dos guerras y cuando la sociedad civil, por así decir, reclama de los poderes públicos, primero el poder gestionar sus conflictos, el asumir la responsabilidad de su toma de decisiones, pero a la vez reclama algo mucho más importante de los poderes públicos. Le reclama el decir, si nosotros somos capaces de hacerlo, queremos que vosotros también lo hagáis. Y que por lo tanto, si se produce un conflicto, no lleguéis a la violencia como única respuesta, sino que intentéis por todos los medios a vuestro alcance, encontrar soluciones pacíficas basadas en el diálogo. Por eso la mediación forma parte de lo que se ha llamado cultura de la paz. Es una pacificación de las relaciones que exigen desde abajo la propia ciudadanía y por eso contribuye a la democratización de las sociedades y contribuye a la revalorización de esos valores tradicionales de la igualdad, de la libertad, y también, ¿por qué no?, de la seguridad. Porque el que nosotros seamos los únicos que resolvamos nuestro conflicto nos va a proporcionar otra cosa, y es que vamos a obtener la respuesta que queremos. Totalmente distinto es someter la cuestión a un juez. El juez nos va a decidir lo que en derecho entienda él que debe decidir. Con lo cual perdemos por completo el resultado de la resolución del litigio, del conflicto. Es el juez la única persona que va a decidir cómo se resuelve nuestro conflicto. La mediación nos permite controlar cómo va a ser esa decisión, con lo cual ganamos en seguridad esa decisión que vamos a compartir con la otra parte en conflicto, pero jamás en mediación se va a imponer una solución que no queramos. No significa que íbamos a la mediación con la idea de que queríamos esto y obtengamos esto tal cual, no. En la mediación conseguiremos ponernos en lugar del otro, entender la postura del otro, ver sus capacidades para responder a nuestras necesidades, ver nuestras capacidades para responder a sus necesidades, y en la mediación ya no hablamos de derechos, hablamos de necesidades, hablamos de voliciones, hablamos de otras cosas, y tenemos que olvidar el superponer sobre esto la óptica de lo legal. La mediación no atiende a lo legal, no atiende a la norma, no atiende a los principios que rigen la jurisdicción, lo judicial. La mediación, como dice nuestra propia Ley de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles, la de Ley 5/2012, establece en su preámbulo que la mediación gira y pivota sobre varias líneas directrices: desjudicialización, deslegalización. Esto es lo que hace la mediación.
nos permite libertad, nos permite autogestión, permite que la autonomía de la voluntad prime sobre el imperio de la ley, sobre el imperio de lo judicial y lo jurisdiccional. Nos devuelve a la sociedad la gestión de nuestros conflictos, como era en un principio. Los jueces son una cosa que ha aparecido después. Antes había hombres buenos, hombres que facilitaban soluciones, que facilitaban el diálogo. El hecho de que apareciera el sistema de justicia encarnado por jueces y tribunales ha sido algo posterior. En nuestra sociedad, que venimos de la tradición judio-cristiana, de la tradición del derecho romano y después ya de todo el sistema de codificación francesa sobre todo, estamos muy acostumbrados a conflicto juzgado. Y es un binomio que tenemos que aprender a romper. La jurisdicción, el juzgado, puede ser una buena solución para los conflictos adecuados para la jurisdicción, singularmente aquellos que o bien ha de imponerse una decisión de una forma coactiva, por la razón que sea, aquellos en los cuales se han agotado todas las vías de diálogo y no hay manera de resolver, habrá que imponer esa solución coactiva, aquellos que resuelven cuestiones que no pueden decidirse por las partes, por ejemplo, yo estoy casada, quiero ser soltera, no es una decisión mía, tiene que ser un juez porque es Estado civil el que decida, pero salvo las pequeñas o las limitadas materias indisponibles para las partes, en general podemos gestionar nosotros, por nosotros mismos, nuestro conflicto y tenemos la posibilidad de esa gestión por nosotros mismos de nuestros conflictos. Esta primera idea de la mediación que aparece después de las guerras, podemos decir que como idea se produce en el periodo entre guerras, entre los años 14 y los años 45. Después hay un periodo donde se va, por así decir, estableciendo las líneas fundamentales, filosóficas, ideológicas, de lo que debe ser la mediación, que se produce entre los años 45 y 70, esta reflexión, y finalmente lo que no deja de ser teorías sobre negociación, sobre gestión de conflictos, cristalizan en una ciencia, igual que lo que es curación, aprendizaje de cómo las hierbas sanan, cristalizan en una ciencia que es la medicina, todos estos principios cristalizan en una ciencia que es la mediación. Digamos que se produce a partir de los años 70 una fase de expansión de la mediación donde ya es una ciencia que se puede transmitir y por lo tanto se puede aprender. Entonces, ¿qué es un mediador? Pues un mediador es esa persona que ayuda a las partes en conflicto a llegar a una solución amistosa de su contienda, de su conflicto, de manera voluntaria, y un mediador es una persona que está formada en mediación. Nuestra ley de mediación en asuntos civiles y mercantiles, única ley, como sabéis, que regula la mediación con carácter estatal en el territorio español, nos va a crear en el título segundo de la ley lo que es el Estatuto del Mediador. Y en este Estatuto del Mediador va a dar una serie de principios, entre otros sobre la formación. Y la formación del mediador puede tener una formación de base, cualquiera que sea, una titulación universitaria o formación profesional, y a ello debe sumar la formación en mediación. Y quien sea muy bueno negociando, sea muy bueno llegando a acuerdos, sea muy bueno, da igual, si no tiene el título de mediador, desde nuestra ley no es mediador. No solo desde nuestra ley, desde la legislación de la Unión Europea, que a nosotros nos afecta porque vivimos en la Unión Europea, si no tenemos la titulación para ser mediador, la regule cada país como lo regule, no se es mediador. Por lo tanto, este es uno de los primeros problemas que tenemos cuando intentamos hablar de mediación y difundir la mediación. Yo estoy encantada de estar entre médicos, que ningún médico me va a decir, uy, yo llevo haciendo mediación toda la vida. Pero cuando hablo con jueces o hablo con abogados me encuentro siempre con esto. Mis compañeros jueces me dicen, yo mediación, pues es lo que he hecho siempre. No hay un asunto que no haya conseguido llegar a un acuerdo. Bueno, pues tú que consigas llegar a un acuerdo no haces mediación. Primero por una cuestión tan sencilla como no tienes el título de mediador. Y en segundo, porque lo que caracteriza la mediación es una relación de horizontalidad entre todos, entre las partes y los mediadores. Yo, cuando soy juez, estoy parecida a como estoy ahora aquí. Estoy en una mesa más alta que las personas súbditos a los que estoy juzgando. Por lo tanto, no hay una relación de igualdad, no hay una relación donde estemos todos en un plano de horizontalidad. Yo estoy arriba y los otros están abajo. Esto, hablando de la comunicación y de que esa comunicación solo el 7% es verbal, el que yo esté arriba y los otros abajo claramente plasma una relación de superioridad, porque yo, cuando trabajo como juez, encarno la potestas del Estado. Y si encarno a un poder del Estado, el poder judicial, no me puedo poner en línea de igualdad con los ciudadanos, porque yo en ese momento estoy encarnando a un poder y ellos son los súbditos de ese poder. Luego, ¿cómo yo voy a hacer mediación
¿cómo yo voy a estar en plano de igualdad? Un juez, cuando trabaja como juez, jamás podrá hacer mediación en ese procedimiento, porque estamos en ese plano de igualdad. Y porque imaginemos que tengo muchísimas técnicas de comunicación, etcétera, 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 y vamos muy de colegis. Pero cuando se acaba y no hay manera de llegar a un acuerdo, me vuelvo a vestir de juez y es, usted cállese que no tiene la palabra y la pregunta es impertinente. Y dirán, pero bueno, esta señora tiene un pequeño trastorno de personalidad, o sea, tanto es una cosa como es otra. Por lo tanto, un juez, cuando es juez, nunca hace mediación. Puede utilizar técnicas de mediación para ayudar a las partes a llegar a un acuerdo, pero jamás hace de mediador. Tampoco un abogado, cuando negocia con otro abogado, es un mediador. ¿Por qué? La diferencia entre un mediador y un abogado es que el abogado asesora en derecho a la parte, mientras que un mediador nunca asesora en derecho. Él gestiona la comunicación, hace que la comunicación se restablezca, hace que vuelva a fluir, pero no asesora. Y de hecho, mal hace su trabajo un mediador que asesore a una parte en derecho. Si en algún momento una de las partes considera que necesita asesorarse, debe de parar la mediación y decirle que vaya a consultar con su abogado. Además, en la mediación, las partes no ceden. En la mediación no se produce, por así decir, un regateo de yo te doy tanto, tú me das cuánto, si me das tal y además no sé qué tal. No, no es eso lo que se produce. En la mediación lo que se produce es una realidad diferente. No cedemos y llegamos a un punto medio, no hay un regateo. La mediación crea otras cosas. Y pongo un ejemplo. A veces una parte debe dinero a la otra y no tiene dinero para pagárselo. Bueno, pues muchas veces los acuerdos de mediación no tienen nada que ver con esa deuda, sino que se acuerda una prestación diferente que a la parte le satisfaga. Y un ejemplo de esto que se da mucho en los acuerdos reparatorios que se hacen en la mediación penal es donar sangre. Yo quiero que hagas algo por la comunidad a la que has fastidiado con tu comportamiento. ¿Qué estás dispuesto a hacer? Pues una donación de sangre, pues una donación de sangre. Fijaos en qué lógica judicial cabe que una persona que debe dinero a otro y no tenga ni dinero se limite a hacer una donación de sangre porque lo único que quiere, el dinero en realidad no le hace falta a la parte reclamante, es que haga algo por la comunidad a la que ha fastidiado. Y ya está, y nada más. Por lo tanto, es un ejemplo muy extremo para que se vea claramente cómo no es un ceder y llegamos a un punto común, sino que podemos ser todo lo creativos que queramos, porque la mediación es un poco el mundo de la imaginación al poder. Bueno, pues una vez que vamos viendo cuál es el ámbito de la mediación, hemos de decir que la mediación empezó sobre todo, como sabéis, en el ámbito de las relaciones familiares, por esa necesidad tan clara de que las partes llegaran a un acuerdo sobre todo aquello que tenía que ver con sus hijos, con el cuidado de los hijos, quién los cuida, cómo los ve la otra parte, cómo se contribuye a los alimentos, etcétera, etcétera, y poco a poco se ha ido extendiendo a otras ramas. Yo os decía, la jurisdicción puede ser un buen remedio cuando se den determinadas circunstancias, pero para todos aquellos conflictos donde lo primordial sean pasiones, emociones, algo que pasa mucho en los conflictos sanitarios, para que todos aquellos conflictos en los que haya que preservar una relación, e incluso para aquellos conflictos donde si hacemos un estudio de costes no nos merezca la pena ir a la jurisdicción porque el costo va a ser mucho más alto, tanto económico como emocional. Imaginaos una denuncia médica, lo que supone para el médico una denuncia por una negligencia médica. ¿Merece la pena ir al juzgado? El coste, los medios de comunicación arrastrando su nombre cuando es un profesional posiblemente entregado a la medicina, pero todos sabemos que cualquier denuncia médica siempre se tramita. Incluso aunque el juzgado de instrucción diga se archiva porque no hay ningún elemento, la audiencia va a revocar esa decisión y va a decir que se investigue. Y se van a hacer unas primeras líneas de investigación para que el ciudadano se sienta desde lo público atendido adecuadamente. De tal manera que el médico siempre le van a, o la enfermera, o el personal sanitario, o el enfermero, el personal sanitario que sea, le van a tener por delante unos meses de calvario donde en el juzgado va a encontrar un trato que se da en el juzgado, y no es un trato precisamente agradable, todos somos conscientes de ello, y además de esto va a tener esa colaboración estupenda de los medios de comunicación, haciéndole papilla día tras día, y esto de que tus hijos te pregunten, papá, ¿qué ha pasado? Mamá, ¿qué ha pasado? Etcétera, etcétera. Entonces, además del coste económico, es el coste emocional. Casi todos somos conscientes de que la mayor parte de estas denuncias se archivan, pero ¿merece la pena pasar por el calvario de estas denuncias? Y por otra parte está el que, en general, los pacientes lo que están buscando es dinero. De manera que muchas veces, ante esa presión y para evitar que el pleito siga adelante, se abona una cantidad cuando tú no tienes sensación de haber cometido ningún error. Pero bueno, hay una compañía aseguradora que paga y ahí queda la cosa.
Entonces, merece la pena buscar otros sistemas para gestionar estos conflictos e insisto, sobre todo cuando la mayor parte de estos conflictos tienen mucho que ver con una comunicación inadecuada, con un problema de comunicación. El ponente anterior hablaba de cómo se valora a los profesores que utilizan el humor en sus clases. Bueno, pues yo también diría cómo se valora a aquellos profesionales de la salud que son capaces de ser empáticos con sus pacientes, que son capaces de ser cariñosos con sus pacientes, aunque no sean los mejores médicos. Yo recuerdo, 2 minutos, un compañero mío, un funcionario de mi juzgado, que su padre tenía un cáncer de labio, decía, y había un amigo mío que era masilofacial y me decía, cada vez que viene Miguel a la visita, todos los pacientes de la planta mejoran. Y era por lo cariñoso que era con ellos y lo empático que era con ellos. La mediación en el campo sanitario tiene una corta experiencia, pero tiene experiencia. Hay experiencia sobre todo, como sabéis, en Cataluña, también en la Comunidad de Madrid y en Castilla y León. Por lo tanto, es una realidad. ¿En qué ámbitos fundamentales se está llevando a cabo mediación en el ámbito sanitario? La mediación en el ámbito sanitario tiene tradicionalmente 3 vertientes. El ámbito sociosanitario, todos sabéis todos los problemas que existen con los dependientes. La ley de dependencia vino a dar una respuesta, pero a la vez de dar una respuesta y generar unos recursos, dejando al margen y no ocupándonos de todos los problemas presupuestarios que hay y de la crisis económica, todos sabemos en la introducción de ese cuidador del dependiente que también genera muchos problemas, por tanto, entre el dependiente con su cuidador, entre el dependiente con el médico o el personal sanitario y a la vez entre el cuidador y el personal sanitario que no siempre están de acuerdo en cómo atenderse a ese dependiente. ¿Qué más ámbitos es adecuado y hay experiencias de mediación? Pues en el ámbito de la interculturalidad. Todos sabemos que la sanidad y la cultura tienen mucho que ver porque básicamente tiene que ver más allá de problemas lingüísticos, que también los hay, porque al reconocer la ley de extranjería, la asistencia generalizada a todos los extranjeros, es evidente que los hospitales es un lugar donde a menudo nos encontramos con extranjeros y esos problemas de interculturalidad. La cultura condiciona mucho la forma de ejercer la sanidad y recibir el servicio de sanidad por 2 razones. Primero, porque la cultura condiciona cómo percibimos la salud y cómo percibimos lo adecuado para la salud, de tal manera que yo he estado la semana pasada en Ecuador y me comentaban en uno de los pueblos donde estuve, en Otavalo, que allí no se acudía a la medicina tradicional, sino que únicamente confiaban en esa medicina más tradicional todavía, de curación mediante hierbas, tal, porque no creían en la medicina tradicional. Es un ejemplo de cómo la cultura arroja distintas concepciones de la salud y eso va a hacer que cuando los extranjeros vengan a España, por ejemplo, nosotros impongamos nuestra propia concepción sobre qué es la salud, sobre su concepción. Es decir, el país que recibe es el país que impone lo que considera que debe de ser el sistema sanitario. Pero aparte de eso también está la comunicación. También la comunicación del médico con el paciente extranjero es importante. Lo que para unas culturas es un trato adecuado, un trato educado, para otros supone una verdadera intromisión en su intimidad. Yo creo que todos conocéis los problemas que hay para, por ejemplo, explorar a pacientes de religión islámica, que si el marido a veces no deja, etcétera, etcétera, ellos no se quieren descubrir ante un hombre. Todos estos problemas que claramente hacen que esté condicionada. Si la interculturalidad habitualmente se utiliza en la mediación para estos problemas con extranjeros, creo que debemos explorar otras cosas, como por ejemplo los problemas que hay con pacientes de etnia gitana o con pacientes que proceden de otras religiones como los testigos de Jehová. Y el último ámbito donde también se ha desarrollado la mediación es la propia gestión de los servicios sanitarios. Gestión de la relación entre el propio personal de los centros de servicios sanitarios, sobre todo pensemos en grandes hospitales, jefaturas de servicio, etcétera, etcétera. También entre las relaciones entre el paciente y esos servicios sanitarios, entre el médico con el paciente, entre el médico con el familiar del paciente, entre el paciente con su familiar que le cuide y pretende de una serie de servicios del centro que no hay. Y también, ¿por qué no?, entre los propios pacientes. Muchas veces en habitaciones compartidas sabemos que un paciente da y genera grandes conflictos con el paciente de al lado. Es decir, el ámbito sanitario es un germen de conflictos. Y yo creo, y es mi opinión, que la mediación puede ayudarnos a gestionar esos conflictos. Ya digo que sobre todo en Cataluña hay muchas experiencias ya en el ámbito de la salud, también en Cantabria, en Madrid y finalmente en la Comunidad de Castilla y León son los casos que yo conozco. Sé que algunos se han extendido, por ejemplo, el modelo de Cataluña a Murcia y a
y a La Rioja recientemente, con bastante buen funcionamiento. La bioética participa, 2 minutos, participa como la mediación de ser una ciencia muy joven. Yo creo que la primera vez que aparece la mención de la bioética es en el año 70 y tiene puntos en común. Si la bioética nos ayuda a una toma de decisiones, lo que hace es ir generando opciones para tomar decisiones. Cuando esas opciones por algún momento se obstaculizan porque tenemos un conflicto y un problema de comunicación, yo creo que la mediación puede ayudarnos a desatascar esos canales de comunicación obstruidos y reestructurar la comunicación. Yo creo que tienen como principios en común muchos, además de ser las dos ciencias bastante jóvenes. En primer lugar, la bioética participa de un principio de no maleficencia, es decir, no se debe hacer ninguna actuación que suponga un daño. Bueno, pues la mediación participa del principio de la buena fe. Las partes pueden buscar la mejor solución del conflicto para ambas, pero nunca una que perjudique a la otra. Luego, la bioética también tiene un principio de justicia, y es que es necesario tratar por igual a todos y todas las pacientes. Bueno, pues la mediación tiene como principio inspirador el principio de igualdad de partes, que se traduce en la necesidad de que el mediador sea absolutamente imparcial. Y finalmente, el principio de autonomía. La bioética parte de que el principio de que el paciente es libre de decidir acerca de procedimientos o diagnósticos a los que se quiere someter. La mediación parte también del principio de autonomía, de libre determinación, de que las partes son capaces de encontrar por sí mismas la mejor solución a sus conflictos. Por lo tanto, yo creo que son dos ciencias que tienen mucho que ver, tienen mucho en común, y creo que la bioética, para gestionar esos conflictos que a veces impiden que los comités de bioética lleguen a una solución adecuada, incluso cuando dos profesionales que deben intervenir ven de una manera diferente, puede ayudarnos para restablecer esa comunicación y gestionar ese conflicto y, una vez solventado, continuar con nuestra labor de bioética. Bueno, nada más, porque no puedo dedicar más tiempo.